Bien, y tenemos el gusto de poder dialogar con quien fuera canciller de la República Argentina. Me refiero a Jorge Furí, que lo voy a dejar un poquito de lado de la cumbre, la CELAC, que está ahora iniciándose, porque Silvia Mercado ya nos dio un buen panorama, pero lo quiero llevar a un tema que seguro también en esta Argentina del dislate él ha estado mirando. Claro, el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, escuche, Horacio Pietragala, usted sabe, ¿no? Se presentó en La Haya, él diciendo que en la Argentina, escuche, los derechos humanos son socavados por, entre otros, la justicia, los periodistas. Bueno, esto es inédito, ¿eh? Que un gobierno a cargo diga que los derechos humanos en su país son socavados por otros estamentos. Forí, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué nos dice de esto? A ver, creo que es un hecho bochornoso, inédito, porque el mecanismo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra es que cada X cantidad de años, 5 años habitualmente, hay un examen de presentación de los países que se reciben las quejas de particulares, de organismos, entidades de derechos humanos u otros, sobre algo que falta en materia de respeto a los derechos humanos los de países que están siendo examinados. Nunca es el propio país el que, a través de su gobierno, dice que los derechos humanos afectados son los propios, no sé, que aquí es la justicia, el lawfare, el discurso del odio, los medios de comunicación. La respuesta ha sido bastante clara y contundente, pero vale la pena que la repita. Sí, absolutamente. El hecho que la propio Consejo de Derechos Humanos dice, mire, asegúrese del buen funcionamiento de la justicia y del espacio de trabajo a los fiscales. Más lapidario que eso, imposible, porque la construcción era esencialmente en función de que algunas de las causas judiciales que están acá y que afectan a los dirigentes políticos que ya conocemos, eran las que motivaban la presentación argentina de lawfare y discurso de odio. Bastante poco sólida además la presentación cuando seguramente ese tribunal, entre otras cosas, puede acceder a las causas por las cuales dicen que aquí hay lawfare y bueno, hay un proceso judicial que se ha llevado a cabo con todas las garantías, Totalmente, con ¿no? todas las garantías. Y esto es de tribunal de alzada y demás. Yo creo que era un gesto para complacer a un cierto segmento de opinión que se nos crea en torno a la vicepresidenta. Fue un error estratégico importante y me sorprende que la Cancillería, que tiene un personal en la Dirección de Derechos Humanos que ha actuado históricamente por más de 40 años, con una gran formación, se hayan sumado a esto, y particularmente un embajador del Servicio Exterior como es Villegas Beltrán, siendo que la funcionaria que está a cargo de la Dirección de Derechos Humanos aquí en Buenos Aires es una joven diplomática que obviamente ha resultado completamente inexperta a este efecto. Bien, vengamos un poquito entonces a casa. Ayer se lo veía enamorado al presidente Alberto Fernández con la llegada del domingo ya del presidente Lula. ¿Qué nos dice de lo que hasta ahora fue esa cumbre bilateral? Y para mí la extraña presencia de un expresidente como Evo Morales, por ejemplo, en la recepción ayer que le hacían musical, artística, donde estaba ahí como un invitado que uno se pregunta qué hacía, pero bueno, escuchar lo que usted piensa. A ver, por un lado, creo que el poder tener un diálogo fructífero, rico con Brasil es extremadamente importante. Brasil es no solo un socio estratégico, un socio clave en la existencia del Mercosur, sino que además es el destino principal de nuestras exportaciones y una fuente importante de nuestras importaciones, y lo que se ha conseguido de, llamemos así, de tiempo, waiver de tiempo para la cancelación
de nuestras importaciones es muy importante para un país que está completamente sin divisas para llevar adelante su comercio exterior. Esta idea de la moneda común con que se empezó todo este tema en discusión realmente es un mamarrachaje, y hasta el propio ministro Amat dijo que él no estaba de acuerdo en un momento de una conferencia de prensa. Una cosa rarísima que el propio ministro, que supone que está discutiendo el tema, diga, no, esto yo no estoy de acuerdo. Y la verdad que tiene razón, porque este es un intento cuarto o quinto de avanzar con una moneda común, que no es un proyecto descabellado para nada. ¿Pero por qué dice que es un mamarracho? Sí, porque la verdad que no estamos preparados para nada para entrar en un proceso de unificación de moneda. Dos países o algunos más que quieran unificar su moneda tienen que empezar a alinear y homologar variables que hacen a la definición de la solidez de la moneda. Tiene que empezar controlando el déficit fiscal, tiene que tener criterios de emisión de moneda, tiene que tener criterios de control de gasto público, obviamente la inflación tiene que estar dentro de ciertos parámetros. O sea, hay N cantidad de variables que influyen sobre la solidez de la moneda individual antes de poder ponerse a trabajar con otro país o con otros para unificar las respectivas monedas. A ver si sí, usted coincide dígame. con mi mirada respecto de estos papelitos que se podrían emitir. Como no tenemos dólares y no tenemos de dónde sacarlos, emitimos unos papelitos que acá valdrán X en relación a lo que esté saliendo el dólar, y en Brasil tendrá la solidez de lo que en Brasil sea el dólar. Es simplemente no utilizar dólares y poner papelitos de colores entre el comercio entre ambos países. Eso que usted está describiendo es la moneda como moneda de cambio, para usarla en el comercio exterior. Exacto. Pero el proyecto de una moneda común es mucho más ambicioso que eso. Y como hicieron todo una galleta en las explicaciones y demás, no se sabía si estaban proponiendo un acuerdo de swap, un acuerdo de moneda de cambio para comercio exterior, un acuerdo para moneda común. Bueno, este tema está en la agenda de la relación bilateral desde que prácticamente he estado en el servicio exterior. La primera vez en 1985, se repitió después al inicio del gobierno de Menem, después Cavallo cambió y se fue directamente al dólar, lo volvió a tomar Fernando de la Rúa, lo volvió a tomar Cristina Kirchner en algún momento de presidenta, primer mandato, porque Néstor Kirchner, que era un hombre que solamente aceptaba como moneda de referencia el dólar, no le gustaba, y vuelve nuevamente ahora. O sea que esto ya ha ido y venido. Pero hay que tener claro qué se quiere, para qué se lo quiere, y lo más importante, lo primero que hay que hacer antes de lanzarse a cualquiera de estas variables es solidificar o consolidar la propia moneda. Los brasileños no tienen ningún interés en unirse para cualquier versión de moneda única o de moneda de cambio de transacción comercial con una moneda como el peso argentino, que no tiene ningún valor, que está completamente sin respaldo, que tiene el gobierno un déficit enorme, que tiene una tasa de emisión de plata descomunal, que la inflación ha llegado al 95%. Nada de eso lo quieren los brasileños. Dicen, pero están locos que vamos a meter en ese berenjenal. Brasil, por ejemplo, en materia de inflación, ha tenido 3 meses de deflación. Así es. Entonces, pues, tengámoslo claras las cosas. Fori, y esto es zaraza para el público. Un gran anuncio para la nada. ¿La presencia de Evo Morales? Bueno, la presencia de Evo Morales es realmente gravísima y preocupante, porque Evo Morales está haciendo de agitador en la región para unir a pueblos originarios y a los movimientos cocaleros, claramente asociados con el narcotráfico, para crear una nueva realidad latinoamericana en la que los pueblos y los oprimidos puedan tener un diferente nivel o nivel de vida. Esto es claramente generar una especie de inquietud política y social en nuestro país, porque lo declaró públicamente, no es que esto se lo atribuyo yo. Él dijo que iba a Argentina a estar en la SLAC para activar su movimiento, que tiene los objetivos
que le acabo de describir. Esto ya lo ha hecho en el Perú. En el Perú todavía siguen digladiándose con los problemas que tiene la política peruana, donde a pesar de que su economía más o menos ha evolucionado razonablemente, el Perú vive sumido en una crisis permanente de la autoridad del presidente. Esto es un modelo creado por el Foro de San Pablo que propugna el debilitamiento de las estructuras constitucionales tradicionales de la democracia tal cual la conocemos. O sea, de golpear el legislativo, el judicial y el ejecutivo de modo tal que los líderes de este proceso pseudo-revolucionario puedan hacerse cargo del poder y a partir de ahí controlar toda la política y la vida económica y social de un país. Es lo que intentó hacer recientemente el presidente Castillo cuando dijo: yo voy a gobernar por decreto, sin parlamento y sin poder judicial. Gracias a Dios, el parlamento peruano, que tiene posiblemente muchos defectos, reaccionó y lo destituyó y lo puso preso. Algo similar ya se había vivido en Ecuador y también hay intentos similares en Colombia. Y ahora Evo Morales, que ya tiene primero la disputa con su presidente Arce, y él quiere volver a ser un unicato por decreto, anda tratando de llevar este modelo, por ejemplo, a Argentina, y acá lo hace con el beneplácito increíble e inentendible de Alberto Fernández, que chichonea con él en actos públicos, haciendo una gran confusión. Fori, como siempre, un placer enorme. Quedan temas, pero los vamos a volver a tocar en otro momento. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Jorge Fori, ex canciller de la República Argentina, dándonos un panorama de esta realidad. Vamos ya mismo al panorama de noticias.